Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. Hoy les traigo un episodio especial, no solo por su duración sino también por algunas de las historias que se contarán en él. En especial, dos experiencias que estoy seguro que no los dejarán dormir tranquilos, sobre todo si son personas que sueñan frecuentemente. Ya queda a su criterio si creer o no. Así que vayan por algo de tomar, tengan su rosario a la mano y sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Ya he compartido algunas de mis historias previamente, y en esta ocasión quiero comentar algo que ha estado ocurriendo desde que estoy de visita en casa de mis padres. Verán, siempre he tenido la sensación desde que era muy pequeño de que hay algo en esta casa, y estos últimos días del presente mes de julio del 2023 lo he sentido más. Hace aproximadamente una semana, a la fecha de escrito este correo, yo me encontraba en mi cama escuchando música y viendo videos hasta que me venciera el sueño. Estaba pronto a ser las 3 de la mañana cuando escuché una voz proveniente del patio trasero. Yo tenía mis audífonos puestos por lo que inicialmente pensé que aquello provenía del video que estaba viendo, pero al bajarle el volumen, noté que esa voz aún se escuchaba. Vi la hora en el celular y marcada a las 2:57 de la mañana. Es importante que mencione este detalle y ya verán por qué. Empecé a asustarme, no puedo mentir, pero traté de ignorarlo. Abrí Spotify y puse una lista de reproducción subiendo el volumen para no escuchar eso que ahora se iba acercando a la ventana, la cual se encontraba entreabierta debido al calor insoportable que hacía esa noche. Tenía miedo de que fuera a entrar, de que ese algo metiera su mano o lo que sea por la ventana y me tomara, pero bajo ninguna circunstancia me iba a parar a cerrarla. Eso implicaría que tal vez lo iba a ver de frente. Quizás haya sido mi miedo, mi paranoia, pero hubo un momento en el que lo sentí conmigo en la cama. Tuve esa fuerte sensación de no solo ser observado, sino también cobijado por algo oscuro. Y aunque tenía los audífonos puestos, parecía como si esa voz que no pronunciaba palabra alguna más que un balbuceo ininteligible, se filtrara a través de ellos. No sé cómo llamar a eso que estaba ocurriendo, pero quería que terminara pronto. Ya había pasado un rato desde que todo empezó, desde que aquellas voces y esa presencia se había puesto en mi cama. Sé con seguridad que habían pasado 3 canciones desde eso, pero cuando vi la hora nuevamente, seguía marcando las 2:57 de la mañana. No era relatividad. No era que ese pequeño instante se sintiera eterno, sino que por unos breves minutos aquella noche, el tiempo se detuvo por completo. Esa noche, faltando 3 minutos para las 3, viví una pesadilla en el mundo real. Tenía el volumen de la música tan alto y los audífonos tan adentro que incluso me lastimó el oído derecho después de eso. Cuando el tiempo volvió a correr, la voz de afuera también pareció oírse. Me paré y prendí la luz y así la mantuve hasta que amaneció. Sin embargo, esto no termina ahí. Los siguientes días que intenté dormir me terminé despertando a esa misma hora, pero aunque todo estaba en silencio, sabía muy bien que allá afuera de mi ventana había algo observándome. Algo maligno que quería entrar.
Y el motivo por el que estoy tan seguro de esto fue por lo que ocurrió hace tan solo unos días atrás. Soñé que algo me perseguía por un túnel de concreto iluminado por una luz rojiza, y mientras huía de eso que no podía ver, el túnel se hacía más y más pequeño hasta que ya no podía avanzar. Recuerdo voltear y ver aquella oscuridad aproximándose hacia mí, tragándose todo a su paso. Y en medio de esta, por un breve instante, logré ver algo, aunque no muy claramente. Pero por lo que sí pude ver, daba la impresión de ser incluso peor que un fantasma. Desperté antes de que me alcanzara. Tan pronto abrí los ojos, algo me hizo saltar de la cama y salir corriendo de mi cuarto al de mis padres como un niño asustado. Fue ese instinto de supervivencia, esa capacidad que tenemos todos los animales para reaccionar ante el peligro, lo que me dijo que tenía que huir. Y es que no era solo el miedo lo que me ocasionó ese extraño sueño, sino que tan pronto como desperté, sentí que claramente había algo más en mi cama. No sentí solo su presencia, sentí literalmente su roce en mi espalda. Escuché su risa mientras salía de mi habitación. Esa noche, aquello que estaba en el patio logró entrar a la casa. No lo he vuelto a ver ni a sentir desde ese día, ni siquiera he vuelto a escuchar su voz, pero espero que se mantenga así. Espero que de verdad se mantenga así porque tengo miedo no solo de que vuelva a suceder, sino también de verlo. De encontrarme cara a cara con eso que viene cada vez que faltan 3 para las 3. Hoy quiero compartir una historia que se ha contado en mi familia desde que tengo uso de razón. Esto es algo que le ocurrió a un primo de mi abuelo por allá en los años 50, en un municipio del sur de Bolívar, en Colombia. Cuenta la familia que un día el primo Alcides venía de los sembradíos de yuca, bajando la sierra y de camino al río para así darle de beber a su burro, mientras que él aprovechaba para meterse un rato y descansar antes de continuar su trayecto hacia la casa. Pasado un rato después de haber llegado al río, el cielo se oscureció y pintaba que una fuerte lluvia estaba a punto de desatarse, por lo que Alcides se vistió y tomó a su animalito para irse. Cuando salió de nuevo a la polvorosa y desolada carretera, un viento fuerte empezó a soplar. A lo lejos se veían los rayos, seguidos por el estruendo de los truenos, y una leve llovizna empezó a caer. Entre la nube de polvo formada por ese viento, notó a la distancia una persona que caminaba despacio, totalmente erguida y aparentemente inafectada por el mal tiempo. Al acercarse vio su vestimenta, negra, que cubría todo su cuerpo, y comprendió de inmediato que se trataba de un hábito. Que esa persona frente a él se trataba de una monja, aunque andaba descalza. Quizás pertenecía a la orden de las Carmelitas, pero no recordaba haber visto ningún convento en esa zona. Pero él no vio motivo para dudar de eso que estaba viendo. La mujer entonces se detuvo, como si estuviese esperando a que él la alcanzara, y apenas lo hizo la saludó. «Buenas tardes, hermana», dijo Alcides, a lo que ella le devolvió el saludo con una voz un poco débil. Vio el hombre que su piel era pálida y reseca. Tenía las mejillas hundidas, los labios delgados y curtidos, y al no tener cejas hacían que su expresión se notara más vacía de lo que ya era. Él siguió tratando de conversar con la monja, pero ésta solo se limitaba a darle respuestas cortas, sin alguna señal de interés de su parte en seguir la conversación. De repente el burro empezó a ponerse inquieto. Bramaba y tiraba de la cabulla con su cuello,
pero Alcides solo pensó que se debía a que sentía miedo por la tormenta que estaba aproximándose. Cuando la llovizna se transformó en una torrencial lluvia de la nada, aquel burrito logró soltarse y huyó en dirección hacia las lomas que estaban más adelante. Alcides estaba a punto de perseguirlo, pero esa mujer, esa monja, lo tomó del brazo con fuerza. Su agarre no correspondía al de una persona de su tamaño y contextura. Era tan fuerte que el pobre hombre dijo sentir que su hueso se iba a partir en cualquier momento. Además, acompañado a ese dolor venía un ardor en su piel. El roce de esa monja parecía estarle quemando. Entre el ensordecedor ruido de la lluvia y el viento, y los truenos que se escuchaban de fondo, la voz de la monja retumbó en los oídos de Alcides. Tú no te vas a ir ahora. Vas a venir a rezar conmigo para que pase la tormenta. Vamos a la casa de Dios. Aunque suene obvio, aquello no era una petición. Era una orden a la que él no se podía negar por más que quisiera. Vio aquella mano que lo tenía agarrado y notó que ya no era la misma mano pálida y frágil de hace un momento. Esta era enorme, de un color carmesí y uñas puntiagudas y negras. Alcides creía que el corazón se le iba a salir en cualquier momento. No se atrevía a mirar de manera directa a eso que estaba caminando a su lado, mientras lo llevaba casi que arrastrándolo por varios metros más. Alcides, muerto de susto, empezó a recitar entre dientes una oración. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en mi Dios, mi Salvador, porque puso en sus ojos la humildad de su esclava. Tienes muchas ganas de rezar. Ya llegamos. Ya vas a conocer a Dios. Una voz rasposa y otra más grave se entremezclaban con la de aquel ser al pronunciar esas palabras. Eso comenzaba a jalarlo hasta unas escalinatas que conducían a una pequeña iglesia al lado del camino que llevaba años abandonada, y Alcides intentó resistirse sacudiendo y pataleando, y como por gracia divina logró zafarse de la monja cayendo sentado. Entonces vio que frente a él ya no había una señora frágil de apariencia enfermiza. Todo lo contrario. Ahí había un ser demoníaco de piel roja, cubierto de llagas, que vestía un hábito, de ojos completamente negros, sin labios. Notó también que las patas de un animal eran las que se asomaban debajo de su hábito. Alcides se puso de pie y empezó a correr desesperado hacia la casa de su tía, es decir, de mi bisabuela. Allí colapsó y no se levantó sino hasta 2 días después, gritando y empapado en sudor, diciendo que el diablo había venido al pueblo por todos. Su burro lo encontraron días después en las lomas, completamente seco, sin una sola gota de sangre. El primo Alcides nunca volvió a ser el mismo después de esa experiencia. Quedó loquito, al menos eso dice la familia, pero a veces tenía momentos de lucidez, momentos en los que contaba que se le había aparecido el diablo vestido de monja. El día en que murió, todo el mundo se quedó asombrado al ver que por la puerta de la funeraria entró una mujer. Una monja que se quedó al lado del ataúd un buen rato hasta que después abandonó el lugar sin decirle nada a nadie. Al día de hoy esa historia se sigue contando en las reuniones familiares, a pesar de que fue hace mucho. Y quizás solo sea un simple cuento para asustarnos, pero la verdad es que gracias a esa historia yo le tengo miedo a las monjas, y ni hablar de entrar a una iglesia. Sea real o no, no quita lo aterrador que ha de ser encontrarse cara a cara con el mismísimo demonio.
Hola a todos los que me están escuchando. Quiero agradecer de antemano por prestarme su atención, y en especial a los que decidan creerme. Mi historia no es de lejos la más aterradora, de eso estoy seguro. Pero sé que cualquier persona en mi posición se hubiese llevado un buen susto, al igual que yo. Yo trabajaba en ese tiempo como celador en una institución universitaria, donde las clases concluían a eso de las 10:30, más tardar las 11 de la noche. Los días que me tocaba el turno de la tarde y que debía salir a esa hora, yo solía tomar el último autobús, que pasaba unas cuantas cuadras más abajo, justo enfrente de una basílica. Por lo general está todo muy tranquilo a esas horas. Casi no hay movimiento y aunque en algunos momentos pueda parecer inseguro, lo bien iluminada que está la calle del paradero me da un poco más de tranquilidad. Yo venía algo distraído escuchando música, por lo que no me percaté de la persona que estaba sentada en la banca cuando yo también me senté. Solo fue después de un rato que volteé a mi lado y vi que era un hombre de mediana edad. Nada que me resultara extraño, excepto por el hecho de que llevaba una camisa de manga corta, a pesar del frío intenso que estaba haciendo a esa hora. Bueno, estaba eso y también que su mirada la tenía clavada al frente, viendo siempre hacia la basílica. Él no parecía reaccionar a su entorno, y así se quedó por varios minutos, en completo silencio al lado mío. El bus estaba algo demorado y aunque el hombre parecía inofensivo, su comportamiento sí se me hizo algo incómodo, a decir verdad. Me paré para ir por un café, al carrito de la doña que siempre se hacía en la esquina, y por un momento me olvidé de él. Cuando a lo lejos escuché que el bus se acercaba y corrí de vuelta al paradero, el extraño hombre ya se había ido. Me subí al autobús y cuando íbamos alejándonos de la zona, justo doblando la esquina, me dio por mirar hacia la plaza de la basílica. Ahí lo vi nuevamente, caminando hacia las puertas del lugar, pero ahora se veía distinto, pues al moverse, dejaba tras de sí un pequeño reflejo de sí mismo. Era como un espejismo que empezaba a desvanecerse y luego volvía a reaparecer antes de que se esfumara por completo, como una imagen intermitente caminando en medio de la noche. Así fue avanzando hasta que al llegar a la puerta no se detuvo, sino que más bien la atravesó. Vuelvo y repito, sé que no suena tan aterrador a comparación de otros relatos que se han compartido en este canal, pero en ese momento sí sentí una mezcla de miedo y también de confusión. No entendía si eso que vi había sido una especie de fallo en la realidad o un invento de mi imaginación por el cansancio, o si en verdad aquello se trataba de una aparición fantasmal después de todo. Pero a la fecha de compartirles esto, creo que sí era un fantasma. Aún se me pone la piel de gallina solo de recordar lo cerca que estuve de ese alma en pena, literal a unos cuantos pasos. Y no dejo de pensar, ¿qué hubiese pasado si lo que me encontré esa noche fuera un ente maligno? Algún espíritu vengativo como muchos de los que han visto ustedes. Ya nunca volví a esperar el bus en esa parada y no había comentado esta experiencia con nadie hasta ahora, así que no sé si alguien más de por la zona lo haya visto, o si aún sigue aquel hombre penando por las calles de la Basílica de Lourdes. Existe una creencia popular que no solo es típica de la cultura latina, sino que parece ser algo muy común en todo el mundo. Estoy seguro que a muchos de ustedes, sus mayores les han dicho alguna vez que nunca se debe silbar de noche, ¿o me equivoco? Dice la gente que al hacerlo uno atrae los malos espíritus, que si lo haces en un camino solitario o en un bosque en las noches te arriesgas a que vaya hacia ti o que te conteste, y de ser así, lo mejor que puedes hacer es huir.
Decidí compartir esta experiencia ya que últimamente me han salido muchas recomendaciones en YouTube sobre este tema en particular, lo que me hizo acordarme de algo que me ocurrió cuando yo todavía era un niño por allá en el 2003. Mis padres trabajaban de sol a sol, así que era mi abuela quien me cuidaba todos los días. Y fue durante esas tardes que pasaba con ella cuando escuché por primera vez de dicha creencia. Yo estaba jugando en el jardín con mis muñecos y empecé a silbar una canción. Mientras lo hacía, mi abuela, quien siempre ha sido una mujer muy supersticiosa, se acercó rápidamente a la puerta para ver quién era el que estaba silbando. Y al notar que era yo, me dijo que parara de inmediato. Nunca silbe de noche, mijo. No es bueno. La noche es para que los vivos descansen y para que los espantos caminen. Si haces eso, solo los vas a llamar hacia ti. Así que por favor, para. Ven, más bien éntrate. Ya es hora de comer. Acto seguido me mandó a recoger todo y a entrarme a la casa porque ya cenaríamos, puesto que mi papá estaba pronto a llegar. Mientras estaba sentado en el comedor, solo podía pensar en lo que mi abuela me había dicho, y sí me dio un poco de miedo. No ayudaba en nada que por la ventana podía ver el oscuro monte que había tras la casa, y la casa de al lado que llevaba tiempo abandonada, siempre a oscuras, siempre tan tétrica. Me daba la impresión de que ahí había alguien observándonos. Pasaron los días y aunque no volví a silbar de noche, poco a poco yo me fui olvidando de esa advertencia de mi abuela. Y eventualmente volví a hacerlo, ya que veía que nunca ocurría nada y pensé que tal vez mi abuela solo quería asustarme, o que quizás le molestaba que yo hiciera ruido y no sabía cómo decírmelo sin hacerme sentir mal. Pero pronto aprendí a las malas que los viejos dicen las cosas por algo. Por más absurdas que nos puedan parecer a veces, pero detrás de cada mito y leyenda siempre se esconde un poco de verdad. ¿No creen? Aquello ocurrió un fin de semana. Lo sé porque mis padres estaban en casa y yo había ido a visitar a mi abuela, quien, debo aclarar, vivía muy cerca de nosotros. Vi que ya se me había hecho algo tarde, así que me despedí y empecé a caminar a mi casa un poco después de las 8. Yo siempre tomaba la ruta de un largo callejón por el cual pasaba un canal de desagüe para la lluvia, pero el paso del tiempo hizo que éste se fuera llenando de plantas y malezas. A lo largo habían framboyanes altos y pringamosas que tapaban la vista al patio de las casas vecinas. Eran épocas más tranquilas, por lo que no me daba miedo cruzar solo por ahí, además que siempre me encontraba a uno que otro vecino que me saludaba. Pero esa vez estaba todo completamente solo. Yo venía silbando cuando entré al callejón. Escuché que alguien empezó a silbar conmigo. La misma melodía que yo al mismo tiempo, a pesar de que esa melodía era algo aleatoria. Algo que yo había inventado en el momento. Para explicarme mejor, era como si eso que estaba silbando supiera cada tonada que yo tenía en mi mente. Me detuve un momento para ver a mi alrededor, para ver si algún vecino estaba cerca observándome y queriendo jugarme alguna broma, pero ahí solo me encontraba yo. El otro silbido también se detuve. Intenté ignorarlo y seguir, cuando unos pasos más adelante volví a escucharlo. Las plantas, los árboles y los matorrales empezaron a agitarse, pero de una manera distinta a las otras que eran movidas por el viento. Estas se escuchaban como si hubiese alguien saliendo de entre ellas.
de aquel desagüe. Yo estaba inmóvil, con demasiado miedo incluso para gritar o pedir ayuda, y más cuando vi lo que salió de ahí. Un ser totalmente negro empezó a subir hacia el callejón. Vestía una túnica negra que cubría todo su cuerpo como si fuera una sábana. Su rostro lo ocultaba un rebozo del mismo color. Y entonces empezó a venir hacia mí, flotando, arrastrando la punta de unos pies negros por el suelo. Cuando llegó a mi lado se detuvo y dejó de silbar. Yo no pude voltear a verle directamente. No me atreví a hacerlo, pero sé que se descubrió el rostro, que se quitó aquel rebozo y sé que aquello que alcancé a notar con el rabillo del ojo mientras mis rodillas chocaban la una con la otra no era una persona, sino más bien una niebla espesa que parecía tomar la forma de un cuerpo putrefacto. Esa misma niebla o humo formaba una especie de ondas que se suspendían en el aire como si fuera su cabello, siendo movido por el viento. Y luego de unos segundos, solo siguió su camino y se alejó silbando. Cuando lo dejé de escuchar fue que volví en mí y pude moverme de nuevo. Corrí hasta llegar a la casa y me encerré en el cuarto a llorar. No salí hasta el día siguiente y les dije a mis papás que solo había llegado cansado y que me había quedado dormido. Ellos no eran de creer en fantasmas y solo me hubiesen regañado por haber tomado el camino del callejón a esa hora. Pero a la que sí le conté fue a mi abuela, y aunque me llamó la atención por no haberle hecho caso, sí me creyó. Duré varios días soñando con ese extraño ser de niebla, con la melodía de su silbido. A veces incluso podía escucharlo en el patio de la casa, las noches que me quedaba solo con la abuela. Creo que por ese periodo de mi vida atraje algo a mí, algo que no era de este plano. Desde ahí hago caso a todas las advertencias que me dan mis mayores. Por eso tengan cuidado y nunca silben cuando el sol se oculte. No saben lo que se pueden encontrar. Gracias por escucharme. Antes de contar esta historia, la cual cabe aclarar no es solo mía, de hecho es algo de lo que varias personas fuimos testigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Le tienen más miedo a los vivos o a los muertos? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Encontrarse un fantasma o toparse de frente con la perversión humana en su estado más puro? Piénsenlo un momento. Piensen muy bien qué es lo que prefieren, ya que lo que estoy por compartir es una mezcla de ambas cosas. Y al final del día, no sé cuál es peor. Nosotros vivíamos en una comunidad cercana a la frontera colombo-peruana, un pequeño pueblo de esos que el tiempo se encarga de borrar del mapa. Y ahí, en una humilde pero espaciosa casa habitábamos mi madre, mis abuelos y mi tío Ezequiel, quien fue uno de los que vivió esto de primera mano. Es con él quien empieza todo. Mi tío había emigrado hacia Lima, donde pasó 5 años de su vida. Fue por esa época que la comunidad fue sucumbiendo ante el hampa. De a poco empezó a llegar gente nueva al pueblo, gente sin buenas intenciones, sin honor ni ley, que sembraba el terror en los pobres lugareños. Motivado por la idea de sacar a nuestra familia de ese lugar, fue que mi tío decidió probar suerte en tierras ajenas. Pero al inmigrante siempre le va a tocar duro. Tarde o temprano, el estar lejos de los que quieres, de tu tierra, te hace romperte. Pronto la extrañas y quieres volver, y son pocos, muy pocos los que en verdad se quedan afuera. Fue por eso que mi tío regresó una noche de mayo. Nos cayó de sorpresa a la casa. Mis abuelos y mi mamá estaban felices,
Yo era muy pequeña cuando él se fue, así que no lo recordaba mucho, pero la alegría de todos en ese momento se me contagió incluso a mí. Por los próximos días, mi tío se dedicó a ayudarle a mi abuelo en la pequeña tienda de abarrotes que teníamos en el primer piso de la casa. Un día que mi abuelo lo dejó solo mientras iba al mercado, mi tío estaba agachado organizando la mercancía y se llevó un buen susto cuando al incorporarse vio a una mujer parada frente a la reja donde atendíamos. No la escuchó acercarse, aunque todo el antejardín era pura tierra y piedras. Su aspecto era terrible, como el de una persona que no ha dormido ni comido nada en días. Olía muy mal y su ropa estaba muy sucia. Mi tío pensó que era algún habitante de calle, y antes de que pudiera preguntarle algo, la extraña mujer le habló. «Perdone usted, joven. ¿No ha visto a mi hijo? Anoche salió y no ha vuelto a casa. ¿Usted no sabe dónde está?» No, señora, me temo que no. No conozco a su muchacho», le respondió mi tío. La mujer se quedó en silencio, y en eso se dio la vuelta, se alejó de la reja y se fue perdiendo de vista. Cuando mi abuelo llegó, mi tío le contó lo que ocurrió, y el viejo solo le dijo que no le hiciera caso, que era solo una loquita que se la pasaba buscando a su hijo. Según se comentaba en el pueblo, aquel joven desapareció un día junto a su novia. Nada raro, teniendo en cuenta que en esa época fueron muchos los que huyeron a causa de la violencia que se vivía. El caso es que por eso la señora se volvió loca y aún sigue buscando a su muchacho. No acepta que lo hubiese dejado, que se hubiese marchado así de esa manera. Yo también recuerdo haberla visto. A veces vagando por la vereda, a veces se sentaba en la plaza frente al colegio a llorar. Incluso llegaron a usarla para asustarnos a los más chicos. Los mayores decían que por desobedientes nos iba a llevar Anita la loca. Así es como esa pobre mujer y todo su sufrimiento se convirtió en una especie de leyenda urbana viviente en nuestro pequeño pueblo. Era una noche tranquila, algo fría cuando mi tío vivió lo que sería la experiencia más traumática de su vida. Él había salido a encontrarse con sus amigos en la cantina del pueblo. Había muchas caras que no le resultaban familiares, caras de gente que a leguas se notaba que no eran buenas personas. El ambiente era algo tenso, pero con los tragos la situación se fue alivianando. Estaba feliz de volver a ver a sus amigos. Siguieron conversando hasta entrada la noche cuando a lo lejos, por la calle del colegio, mi tío vio a Anita la loca pasar corriendo rápidamente a una velocidad que no era posible para una mujer de su edad y su condición. Algo en esa imagen de aquella anciana corriendo lo inquietó mucho, y un mal presentimiento empezó a invadir su ser. Ya rayaban las 2 de la mañana cuando todos empezaron a irse. Alberto, uno de los amigos de mi tío, ya estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie. Mi tío entonces se ofreció a dejar a su amigo en su casa y ambos se montaron en el viejo camión del abuelo. La casa de Alberto quedaba un poco apartada en un barranco llegando al río, y el único camino para llegar ahí era atravesar un sendero de tierra por el monte al que la gente lo llamaba el Pedregal. Mi tío dejó a Alberto en su casa, donde ya su mujer lo estaba esperando, bastante molesta por la hora. Ella, agradecida pero al mismo tiempo preocupada, le insistió a mi tío que se quedara a dormir. Le dijo que le arreglaría un cambuche para que no tuviese que devolverse solo por ese camino, pero mi tío, siendo el terco que era, se negó. Decidió que iba a regresar a la casa sin importarle la hora, la oscuridad o la inseguridad de esa zona. Venía cruzando nuevamente el Pedregal que usaban como carretera, cuando la luz del camión alumbró un costal a un costado del camino que no había visto previamente, y notó que éste parecía moverse. La mala condición de la carretera obligaba al camión a ir muy despacio, por lo que le fue fácil escuchar un quejido ahogado, sin fuerza, que provenía de dicho costal.
aquellos aullidos, mi tío pensó que eso quizás era una camada de perros que algún desalmado había brotado ahí. Quizás no lo había visto antes por venir hablando con Alberto. Sí, eso debía ser. Se repetía mi tío a sí mismo, obviando por completo la hora mientras detenía el camión un poco más adelante. Dudó por un segundo, pero al final decidió bajarse y este fue su error. Cuando llegó hasta el costal vio que dejó de moverse, pero esos quejidos continuaron. Eran algo débiles, muy roncos, como si lo que estuviese dentro agonizara. Mi tío abrió el costal, pero no vio nada remotamente parecido a un animal. En su interior estaba el cuerpo desmembrado de un joven. Hasta arriba se encontraba la cabeza, y era de aquellos labios morados y secos de donde salía ese quejido. Mi tío, gritando, corrió de vuelta al camión y pisó el acelerador a fondo. Se alejó de la escena, pero cuando estaba próximo a salir del pedregal, vio entre el monte, a un costado del camino, otra figura. Anita la loca iba caminando en dirección de donde él venía. Aunque se movía rápido, no parecía correr. Era más bien como si caminara a pasos exageradamente acelerados, como si fuese una caricatura perdiéndose en la oscuridad. Mi tío llegó casi tumbando la puerta, despertándonos a todos en la casa. Recuerdo bien esa noche. Recuerdo que él casi no podía hablar de la impresión. Mi abuela tuvo que prepararle un agua de valeriana y comprendió al instante que lo que sea que hubiese visto mi tío para alterarlo así no era algo normal. Le sostuvo las manos y rezó con él hasta que por fin recuperó el habla. A mí me hicieron volver al cuarto, pero yo no pude volver a dormir. Tenía miedo. Por algún motivo sentía mucho miedo esa noche. El caso es que cuando mi tío le contó todo a mis abuelos y a mi madre, ellos le alentaron a que fueran con el jefe de policía. Bartolo era la única figura de autoridad que teníamos en el pueblo. Fueron los abuelos quienes al final lo acompañaron hasta la comisaría, mientras mi mamá y yo nos quedamos en casa. El jefe de policía, junto a un grupo más de personas, incluyendo a mi tío, fueron hasta el monte del Pedregal para ver si encontraban el supuesto costal con los restos. Pero no tuvieron éxito alguno. Al llegar al punto donde se supone que estaba ese costal, no encontraron nada, por lo que eso lo atribuyeron a la borrachera de mi tío y dieron por cerrado el caso. Pero algo extraño empezó a ocurrir en las noches. Siempre, pasadas las 3 de la mañana, en todo el pueblo escuchábamos a Anita la loca llorando. Daba unos alaridos tan fuertes que todos llegamos a pensar que estaban matando a alguien. Así de desgarradores eran sus gritos. Muchas veces nos asomamos a ver desde la reja de la tienda hasta la calle. Pero aunque la escuchábamos, no la podíamos ver. Eso se prolongó durante días, hasta esa noche en la que mamá enfermó y tuvimos que llevarla al puesto de salud. Por suerte no era nada grave y ya para las 2 de la mañana podía irse a casa. Aquella vez no contábamos con el camión, puesto que mi abuelo lo estaba reparando, pero al ser un pueblo pequeño la clínica no quedaba tan lejos de casa, así que decidimos irnos todos caminando. Cuando veníamos pasando por la plaza frente a la escuela, escuchamos ese llanto que nos heló la sangre a todos. Sentada en la misma banca de siempre estaba Anita, aunque había algo distinto en ella. Su cabeza estaba inclinada totalmente a un lado, pero como si tuviera el cuello roto. Mi abuelo nos cubrió a mi mamá y a mí con su poncho y nos dijo que la ignoráramos. Pero yo lo vi persignarse. Escuché a mi abuela empezar a rezar. Y así hasta que llegamos a la casa. La abuela entonces remojó su dedo en un frasco de agua bendita que tenía en la entrada y a todos nos hizo una cruz en la frente. Aunque
aunque estaba algo confundido, luego entendería por qué. Pues resulta que 2 días después de eso, escuchamos el repentino escándalo seguido de una aglomeración en las calles del pueblo. Al frente venía el jefe Bartolo apartando a la multitud mientras un viejo jeep se abría paso entre la gente. Parecía que llevara prisa. Se dirigía rumbo a la clínica. Nosotros nos acercamos a la plaza a ver qué ocurría y escuchamos a la gente decir que en el Monte del Pedregal habían encontrado un cuerpo descuartizado en un costal, que era casi imposible de identificarlo por el avanzado estado de descomposición, ya que al parecer llevaba meses ahí entre los matorrales. Sin embargo, en uno de los bolsillos encontraron un guardapelos con la foto de Ana, de Anita la loca. Por eso supieron que se trataba de su hijo, de aquel que ella llevaba tiempo buscando incesantemente. Un grupo de personas empezó a gritar que fueran a buscar a Ana, así que varios, entre ellos nosotros, fuimos hasta la casona donde vivía la anciana para avisarle. Le gritábamos desde la calle para que saliera, pero no tuvimos respuesta alguna, y fue ahí que uno de los vecinos se saltó la reja para tocar a su puerta, pero antes se asomó a la ventana y luego empezó a gritar, pues en la sala de esa casa, el cuerpo sin vida de Anita la loca colgaba de una de las vigas del techo. A juzgar por el estado en el que se encontraba, llevaba un buen tiempo ahí. Nadie notó nada, pues el aroma fétido que salía de su casa se lo atribuían a que ella vivía entre su propia basura y desperdicios. Y además, estaba el hecho de que todos la habíamos escuchado y visto durante varias noches. La enterraron junto a su hijo, pero eso no fue suficiente para que descansaran en paz. No después de esas muertes tan violentas que tuvieron. Por el tiempo que mi familia se quedó en el pueblo, aún se le escuchaba gritar por las noches a Anita la loca. Aún decían verla caminar por las veredas, pero esta vez cargaba un costal en sus hombros. A la chica con la que supuestamente huyó el hijo de Ana nunca la encontraron. De hecho, todos empezamos a dudar si de verdad existió tal chica. Fue así, con el final de esta historia, que nació una nueva leyenda, otro espanto más entre los muchos que vagan por esos lares, por esos pueblos olvidados por Dios. ¿Aún siguen aquí? De ser así, les agradezco mucho. Si les han gustado las historias hasta ahora, son más que bienvenidos a suscribirse si no lo han hecho todavía. Así podemos hacer que esta familia siga creciendo cada vez más. Y recuerden también que la mejor manera de apoyarme es solo dándole un pequeño pulgar arriba y comentándome qué les ha parecido el episodio. Y si tienen alguna experiencia que quieran compartir conmigo, no duden en escribirme por Instagram o al correo de la descripción. Dicho esto, hemos llegado a la parte especial de este video, ya que las historias que van a escuchar a continuación son experiencias que le han ocurrido a amigos muy cercanos. Personas a las que quiero y admiro mucho, y además que en los respectivos lugares donde ocurren 2 de estas experiencias, yo también tuve algunas que hoy compartiré con ustedes al final. Así que no se vayan todavía, que hay terror para rato. Yo estoy seguro que he visto un fantasma. Esto ocurrió hace ya varios años en casa de mi abuelo en la ciudad de Barranquilla. Y sé que no fui el único que lo vi. Me había metido a la ducha. Estaba solo en casa ese día y cuando salí, vi que a pocos metros de la puerta estaba parado un hombre. Un señor vestido de blanco, de los pies a la cabeza y con sombrero. Solo me miraba con un rostro inexpresivo mientras que en sus manos sostenía un par de tijeras, las cuales empuñaba con fuerza. Y entonces vi que aquel hombre estaba rodeado por un halo de luz blanca. No supe cómo reaccionar ante tal imagen.
Nunca pronunció una sola palabra, no intentó atacarme ni acercárseme y tan pronto como apareció, se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo que da a la sala y salió de la casa. Ahí reaccioné. Corrí para ver si lo encontraba, pero como era de esperarse, al salir no había nadie por ningún lado. Cuando le conté a mi familia, ellos me confirmaron que aquel hombre ya lo habían visto más de una persona. Mi tía en específico, pero lamentablemente no recuerdo cómo ni cuándo. El caso es que ese fue mi primer y único encuentro con un fantasma. Y creo que aún sigue en ese lugar. ¿Ustedes creen en el mal de ojo? ¿Es posible que una persona pueda dañar a otra solo a través de manifestar todos esos malos pensamientos e intenciones que pueda llegar a tener para con otro ser vivo? Para algunos esta historia quizás se salga de todo lo paranormal, pero puede llegar a ser una muestra de que los vivos a veces podemos ser incluso más aterradores que los muertos. Como mencioné anteriormente, este relato me lo compartió un amigo. Y a partir de ahora, el relato se contará desde su perspectiva. Cuando yo estaba en mi adolescencia, solía trabajar en una tienda que era de mi tío. Ahí también trabajaban sus hijos, mis primos, y algunos de los empleados eran amigos de nosotros, entre ellos una chica llamada Diana. Desde el instante en que la conocimos, había algo de ella que nos inquietaba. No sé si llamarlo su vibra o si era simplemente su manera de ser, o quizás una mezcla de ambas cosas. A medida que la fuimos conociendo y que ella se fue abriendo con nosotros, nos hizo saber su fascinación por el ocultismo, por lo paranormal y prácticas de ese tipo. Y contrario a lo que puedan pensar, no era el típico caso de un adolescente que intentaba hacerse la cool entre sus amigos. Lo de ella era una verdadera obsesión con estos temas. Incluso tenía un grupito aparte con los cuales iba a los cementerios en la noche a reunirse. E incluso en una ocasión, según recuerdo, jugaron a la tabla Ouija y supuestamente el tablero se movía solo y bueno, todo el cliché que normalmente ocurre en esas sesiones. El caso es que ese comportamiento obsesivo que tenía Diana no solo se limitaba a los temas oscuros, sino también empezó a filtrarse en su relación. Ella salía con un chico al que llamaré Alejandro. Ale tenía un lorito al cual amaba demasiado. Al igual que muchos de los que tenemos mascotas, el animalito era todo para él, así que le dedicaba mucho tiempo a cuidarlo, a jugar con él y a consentirlo. Pero esto parecía no gustarle a Diana. Empezó a sentir celos del pobre animal, y en numerosas ocasiones venía a quejarse con nosotros diciendo cosas como: estoy harta de ese maldito loro, ojalá se muera, no soporto que mi novio le dé más atención a él que a mí, entre otras cosas. Y así se fue acrecentando más su resentimiento hacia la mascota de Alejandro, hasta que las cosas llegaron a un punto enfermizo. Un día Diana se encontraba en la casa, a solas con el animal. Ella estaba apoyada sobre la barra de la cocina viéndolo fijamente sin decir palabra alguna, y así se quedó por un buen rato. Esto lo sabemos ya que la prima de Alejandro, quien era muy amiga de ella, nos contó que en más de una ocasión, cuando iba a la casa de su primo, veía a Diana con la mirada fija en el loro, hasta que un día le preguntó qué era lo que estaba haciendo y, sin titubear, le confesó a su amiga que estaba haciéndole mal de ojo al pobre animal. Ya todos sabíamos que la chica era algo rara, loca si se le puede decir así, pero cuando nos dimos cuenta de eso ya empezamos a verla con otros ojos. Eso que estaba haciendo era simplemente desquiciado. Sin embargo, eso no quedó ahí. Un día Diana entró a la tienda y la vimos particularmente feliz, algo que era bastante extraño teniendo en cuenta su personalidad. Y cuando le preguntamos el motivo,
nos dijo que el loro por fin se había ido, que ahora tendría la atención de su novio para ella sola. Y es que resulta que el pobre cayó de la nada. Se desplomó y cuando Alejandro lo fue a ver lo encontró muerto. Quizás haya sido una coincidencia o quizás no. Pero recuerdo que Diana decía que por fin había funcionado el mal de ojo. Se regocijaba de lo que había hecho. De verdad se sentía orgullosa. Al final, parece que logró su objetivo. Alejandro no siguió con ella al enterarse de todo esto y nosotros también nos fuimos distanciando de Diana hasta que perdimos contacto por completo. Quizás no haya sido una historia de fantasmas, pero al menos deja en claro que a veces el peor demonio al que un humano se puede enfrentar es otro humano. La experiencia que están por escuchar es un caso que ocurrió hace relativamente poco en el lugar donde crecí. Me lo confió una querida amiga mía, una noche que íbamos en el auto hablando de temas paranormales y todo lo demás. Fue ahí que yo, su servidor, hice un comentario sobre una de las cosas con las que definitivamente no me gustaría encontrarme. Y esto vendría a ser una secta. Siempre me ha impactado más la locura y la maldad humana. Lo lejos que suelen llegar algunas personas con estos temas de lo desconocido, a veces por mera obsesión, o incluso a veces por curiosidad. En ese momento mi amiga, a quien llamaré Laura, volteó y me dijo que ella sabía de alguien que supuestamente había estado en una secta. Una conocida nuestra, cuyo nombre no quiso revelar por obvias razones. Hoy he decidido compartir esto con ustedes, pero antes quiero dejar algo muy claro. Por respeto a la privacidad de los involucrados y también por su seguridad, no pienso usar sus nombres reales, tampoco pienso darles el lugar exacto donde ocurren los hechos debido al riesgo que representa, y cuando escuchen todo el relato entenderán por qué. Así que les pido encarecidamente que se respete esta decisión. Lo que sí puedo hacer es dar fe y testimonio de que he visitado el edificio que se menciona en este relato, y sé de primera mano de todas las cosas extrañas que ahí ocurren. Es un lugar que está abierto al público y es un punto turístico, pero al caer la noche se vuelve un punto de encuentro para lo malo, lo perverso y lo diabólico. Este relato lo he titulado La secta del hospital abandonado. Pero antes de pasar con los hechos y para saciar un poco su curiosidad, permítanme que les cuente acerca de este extraño edificio. A finales del siglo XIX fue construido en un barranco alto, un centro de cuarentena de 2 niveles. Aquí llegaban los pasajeros enfermos de los barcos que desembarcaban en la bahía. Hubo gente que exhaló su último aliento en ese lugar, aunque no podría darles una cifra exacta puesto que no hay mucha información al respecto, lo cual le suma mucho al misticismo de este sitio. Gran parte de la población local asegura que ese mismo edificio fue usado como un hospital psiquiátrico en algún punto de la historia, aunque esto no se ha comprobado. No sé si es un caso de efecto Mandela o una leyenda local que los lugareños fueron dando por hecho. El caso es que la zona en la que está construido en aquel barranco a lo largo de la costa es un sitio que ha visto mucha violencia a través de los siglos. Hablo de la época de los esclavos. A unos cuantos metros de ahí, construyeron un fuerte que usaban los soldados para repeler a los invasores españoles, pero también a los franceses y los británicos. Palabras más, palabras menos. Es un terreno donde se ha derramado mucha sangre, tanto en el mar como en la tierra. Son incontables las almas en pena que aún deambulan por esa bahía. Y por esto mucha gente que se dedica a las prácticas oscuras van a las playas de esa zona porque se cree que es uno de los tantos puentes entre nuestro mundo y el otro. Es así como llegamos a la historia de hoy. Como una chica, a la que llamaré Nidia,
terminó topándose con una secta real en aquel hospital sobre el barranco. Mi amiga Laura, la que me contó esta historia, dice que desde que ella conoció a Nidia sintió que había algo muy extraño con ella. Tenía una aura oscura que la rodeaba y su sola presencia le provocaba inquietud, como si esa mujer cargase con algo, como si una oscuridad pesada la siguiera a todos lados. Nidia siempre había tenido cierta afición por lo oculto, pero ese interés le costaría caro, y esto es algo que han visto a lo largo de esta recopilación. Un día ella llegó donde Laura. Se notaba nerviosa, paranoica incluso, y aunque al principio dudó un poco cuando Laura le preguntó qué le ocurría, al final se quebró y decidió contarle lo que le había pasado. Resulta que tiempo atrás, Nidia se había empezado a juntar con un grupo de personas con sus mismos intereses por estos temas, los cuales eventualmente la terminaron invitando a una de sus reuniones. «Tienes que venir con nosotros este día. A las 3 de la mañana en el hospital de la Bahía celebraremos una misa. No hay nada que temer. Te va a gustar», fue lo que le dijeron. Nidia, lejos de sentir algún tipo de miedo o duda, aceptó e incluso llevó a 2 de sus amigos, Camila y Jesús. Llegó el día de la misa y los 3 entraron al viejo hospital. Cuando vieron que había un considerable número de personas, todos vestidos de negro esperando. Habían velas prendidas por todo el lugar y ellos cantaban y preparaban lo que parecían ser trabajos de brujería. Entonces una mujer se les acercó a darles la bienvenida, a invitarlos a que disfrutaran de la celebración. Pero desde el principio les dejó muy en claro lo siguiente: nada de lo que ustedes vean hoy aquí lo pueden discutir con nadie más. Esta es una reunión especial, así que deberá mantenerse así. La situación ya era demasiado tensa, mucho más pesado de lo que en realidad esperaban que fuera, y pronto se arrepintieron de haber ido a ese maldito lugar. Pero existe la ley de Murphy. Si algo va mal, puede ir peor. Y así sucedió. En un momento de la reunión, trajeron a un pobre perro, al cual pusieron sobre un altar. Y la líder de aquel siniestro culto, bueno, creo que ya se imaginarán por dónde va el asunto. Al momento en el que vieron esa escena, todos entraron en pánico, pero fue Nidia la única que gritó, llamando la atención de toda esa gente. La líder se acercó a ella con claro disgusto en su rostro y le volvió a repetir lo que le había dicho al principio, pero esta vez con algo de rabia en su voz, y siendo incluso más tajante, la amenazó. «Ya de aquí no te puedes ir. No puedes salirte. Porque el día en el que lo hagas, algo te va a pasar a ti y a tus amiguitos. Algo muy jodido les va a pasar, quedó claro». Después de esa noche, Nidia quedó atada a esa secta. Fue durante estas reuniones que algo se le empezó a pegar, que siempre la veían cansada, demacrada y con esa energía pesada que emanaba de ella. Pero llegó un día en el que se cansó de todo. Se cansó de esas amenazas y simplemente dejó de ir. Perdió contacto con Camila y con Juan, y por un tiempo trató de seguir con su vida de manera normal. Bajó su guardia al ver que no pasaba nada, por lo que creyó que todo lo que le dijo esa extraña mujer habían sido simples amenazas vacías. Hasta que un día, hace no mucho tiempo, a Nidia le llegó la noticia de que habían encontrado el cuerpo de Juan. Y entonces recordó la advertencia de esa noche. Le escribió a Camila, quien también se había enterado de lo ocurrido, y las dos concluyeron de que lo que le había pasado a su amigo debía ser obra de esa secta. No podía ser coincidencia de que muriese así tan repentinamente, y menos después de todo lo que ocurrió, de que esa mujer los amenazara.
Camila prácticamente se borró del mapa y Nidia aún está ahí, con aquel miedo latente de que ellos vengan por ella. Aunque hay más de esta historia, cosas que Nidia le contó a mi amiga con lujos de detalle, mi amiga omitió dichos detalles por razones más que obvias. Algunos pueden creer, otros quizás no, pero en lo personal, yo sí creo en la veracidad de estos hechos, principalmente por la historia del hospital y del terreno que lo rodea. Además, que hace unos años salió en los periódicos y las noticias el caso de 6 perros de raza pitbull que fueron encontrados en el monte atrás del hospital, acomodados en una fila uno al lado del otro, que al parecer alguien habría utilizado para un ritual. Como ya les comenté anteriormente, yo también he ido ahí, y en las paredes hay varios símbolos de índole satánica. He visto también huesos de animales más pequeños, esqueletos de aves y restos de trabajos de brujería. Además que también tuve una experiencia en ese mismo hospital con un grupo de amigos. Para el cumpleaños de uno de mis mejores amigos hace ya bastante tiempo, nos reunimos para acampar en una de las playas cercanas al barranco del hospital. Desde abajo podíamos ver el edificio, a no más de 200 metros de donde estábamos. Cuando el alcohol hizo su trabajo y esa sensación de falsa valentía empezó a apoderarse de cada uno de nosotros, creímos que sería buena idea ir a explorar el lugar. De todos los que estábamos ahí, fuimos solamente un grupo de 5 caminando hasta allá, bromeando con que tal vez íbamos a ver algún fantasma. Yo iba hasta el frente con un pedazo de leña que había tomado de la fogata para que alumbrara el camino. Y apenas pones un pie en ese lugar, créanme que les puedo decir que empieza a darte mala espina, ya sea por la sugestión o por lo tétrico que se ve y más de noche, pero es un sitio que causa alguna impresión en ti. No pasa desapercibido. Entramos y apenas dimos unos pocos pasos, el leño que tenía en la mano se apagó, como si algo se hubiese tragado la llama. No había nada de viento esa noche. Lo recuerdo perfectamente porque hacía un calor insoportable. Igual, pensamos que posiblemente habría sido una corriente de aire por más mínima que fuera. Y al habernos quedado sin luz, todos empezamos a reírnos con cierto nerviosismo al quedarnos a oscuras. Pero lo disimulamos. A todos nos dio algo de miedo, de eso estoy seguro, porque nadie insistió en continuar tan pronto como la llama se extinguió. Era raro porque ni siquiera salía humo del leño, ni siquiera rastro de que siguiera encendido. Era como si esa oscuridad dentro del hospital se hubiese tragado la única luz que teníamos. Hasta que salimos nuevamente y entonces ocurrió algo extraño que al día de hoy no sé si catalogarlo como paranormal o como mera coincidencia o alguna reacción que desconozco. El caso es que al salir del hospital y caminar un poco, el leño volvió a encenderse de repente, pero con una llama muy alta. Una llamarada espontánea seguida de la sensación de que algo estaba detrás de nosotros. Todos sentimos lo mismo. Todos lo vimos. Y aquello nos hizo tirar el leño y correr de vuelta al campamento. Me da risa ahora que lo recuerdo porque quizás no era nada. Pero, para que se hagan una idea de todo lo extraño que ocurre ahí, y no solamente a lo paranormal, más tarde esa misma madrugada, un policía que iba patrullando por ahí se nos acercó y nos dijo que era mejor que recogiéramos todo y nos fuéramos, que era peligroso que estuviéramos por ahí a esas horas. Y en su tono se notaba que aquella preocupación era genuina. No estaba molesto ni mucho menos. En serio, quería que nos fuéramos de ahí. Fue en ese mismo lugar, no tan lejos de donde estábamos acampando, que tiempo después encontraron un cuerpo en un auto. Le habían prendido fuego mientras aún estaba vivo. Hay muchos espíritus que caminan por esas playas y esos montes, fantasmas de soldados que pelearon en esos mares,
de esclavos perseguidos y cazados por sus amos en las plantaciones vecinas, de animales que murieron a manos de locos sectarios y de humanos que fueron víctimas de otros humanos. Todo esto ocurrió en este pequeño lugar en el que crecí. Mientras todos duermen, el maligno aprovecha para salir a caminar. Así dicen los viejos de por aquí. Y ustedes no saben cuánta razón tienen. Hemos llegado a la última historia de esta recopilación. Una experiencia que estoy seguro impactará a más de uno, sobre todo a aquellas personas que no creen y que les gusta desafiar lo que no conocen. A los curiosos como muchos de nosotros que consumen este tipo de contenido y buscan saber más al respecto, sin saber que probablemente estén abriendo una puerta que no van a poder cerrar. A los que sueñan, a los que le temen a aquel que habita en las tinieblas. Esta historia me fue confiada por alguien muy cercano a mí, quien junto a un amigo suyo recibieron la visita de dos seres del mismísimo infierno. Y la imagen de uno de ellos es la que usé no solo para la miniatura, sino también para ambientar este video. Así que mientras escuchan este relato, se atreven a ver a su pantalla. A partir de ahora, la historia está en primera persona. Hola, me llamo Kevin y esta es mi experiencia. Hace ya varios años, mi amigo, a quien llamaré Ángel, y yo empezamos a desarrollar cierto gusto o curiosidad por lo paranormal, lo misterioso y lo esotérico. Esa curiosidad nos llevó al punto de querer saber más de algunos temas, en especial la demonología. Pasábamos tardes enteras leyendo artículos sobre el tema, viendo videos al respecto y conversando también sobre toda la información que habríamos recolectado. En medio de ese afán por querer saber más y siendo totalmente ignorantes y hasta incrédulos, cometimos un grave error. Creo que la gente a veces subestima el poder que pueden tener las palabras, la mente y la voluntad de una persona. Estamos de acuerdo que hay cosas que están ahí para nuestro saber, pero que bajo ninguna circunstancia deben ponerse en práctica, ¿verdad? Pues asimismo hay cosas que ni siquiera deben ser mencionadas, ya que con solo el poder de nuestra voz, de nuestro pensamiento y nuestra voluntad, nuestras ansias y miedos, podemos llegar a traer a este mundo algo que no pertenece a él. Y nuestro error fue ese: el ir mencionando sin cuidado alguno el nombre de todos esos demonios sobre los que leíamos, invocándolos involuntariamente en el proceso, o quizás desafiándolos con nuestras burlas puesto que no creíamos que algo fuera a pasar. Pero la realidad es que toda acción tiene consecuencias. El primero que empezó a darse cuenta de ellas fui yo. Todo comenzó con sueños bastante tétricos. Yo, que soy una persona que rara vez sueña o recuerda lo que sueña, ahora veía imágenes sacadas del mismísimo infierno casi todas las noches cuando me iba a dormir. Y entre esas imágenes había un ser en particular, un demonio cuyo nombre no recuerdo, pero sí sé que era uno de alta jerarquía. Su aspecto aún lo tengo presente hasta el más mínimo detalle. Tenía una forma humanoide de color marrón rojizo algo oscuro. Aunque su cuerpo era más una carnosidad andante, lo que se supone era su piel estaba cubierta por una mezcla de escamas, costras y un fluido viscoso y traslúcido que lo hacía brillar entre comillas. Por todo su cuerpo salían pequeñas protuberancias en forma de picos, todas cubiertas de costras, y su rostro cadavérico, aunque tenía la piel pegada al hueso, es lo más bizarro y a la vez inquietante que he visto. En él solo habían 3 agujeros, 2 grandes donde se supone que estaban sus ojos, 2 cuencas vacías, y uno en el medio, el cual no sé si era la boca o la nariz. En ese rostro sin expresión más allá del vacío,
Era perceptible una delgada capa de vellos que desembocaba en una cabellera de color oscuro, andrajosa y sucia. Su cabeza la adornaban dos cuernos enormes que caían hacia los lados. Y me impresionó también su tamaño. Era una criatura que fácilmente podía llegar a los 3 metros. Imagínense por un momento que eso es lo que ven al cerrar sus ojos en la noche. Un demonio imponente e intimidante en medio de la nada absoluta. No me decía nada, solo me observaba con esas cuencas vacías mientras que del tercer agujero en su rostro brotaba un líquido espeso y oscuro, el cual estoy convencido era sangre. Lo único que recuerdo escuchar, acompañado de esa imagen, era un ruido blanco ahogado en el fondo. Si el vacío, la nada absoluta, la oscuridad, la desolación y la desesperación tuvieran un sonido, sería ese. Cuando esos sueños empezaron a ser más frecuentes, supe que todo se nos había salido de las manos. Yo siempre he sido una persona que le busca una explicación lógica a todo. Creí que era sugestión debido a eso que estábamos viendo en foros de internet acerca de los demonios, pero ocurrieron más cosas que ya no podía explicar de ninguna manera. Le había dado el poder a algo más. Lo había traído hacia mí. Sentía siempre una energía pesada conmigo, algo que poco a poco empezaba a alimentarse de mí y a drenarme. Nosotros a veces íbamos a visitar a una amiga y, para llover sobre mojado, su casa era un epicentro para todas las cosas paranormales que puedan imaginar. Ella a veces se despertaba arañada. Se veían o escuchaban cosas, incluso en una ocasión que estábamos en la sala. Ese día vi por el espejo de un mueble que había ahí a 3 sombras que cruzaron el pasillo hacia la habitación del fondo. Ese lugar, sumado a todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, fue la combinación perfecta para yo poder vivir lo que considero es mi experiencia más aterradora. Nos habíamos quedado a pasar la noche en esa casa y al día siguiente yo me fui a duchar. Mientras estaba en el baño empecé a sentirme verdaderamente inquieto. Luego llegó ese vacío en mi estómago, ese miedo que ya se me hacía familiar. El aire se sentía helado a pesar de que aquí donde vivimos hace demasiado calor, pero la temperatura bajó drásticamente en ese momento. Entonces, sentí que había alguien conmigo en la ducha, justo detrás de mí. Era un ser de una presencia sobrecogedora y aunque no podía verlo de alguna manera, sabía que eso estaba arqueándose, inclinándose hacia adelante para quedar justo sobre mí, doblando su cuerpo para que pudiese caer en la ducha, de lo alto que era. Podía sentir que me miraba desde arriba, sin tocarme, sin decir nada, solo viéndome tal cual como lo hacía en mis sueños. Cuando cerré mis ojos, lo único que podía ver era su rostro, flotando frente a mí, solo su cara. Y así como vino se fue. Tuve que convencerme de que realmente lo que ocurrió en la ducha fue mi imaginación, y de ahí en más no recuerdo haber tenido más experiencias o encuentros con este ser. Pero de alguna manera, esa vez pasó de mis sueños a estar en el mundo real. Creo que también lo dejé de ver porque nosotros empezamos a alejarnos de todos esos temas, y en especial después de las experiencias que tuvimos. Porque sí, yo no fui el único que vivió un encuentro con un demonio. Ángel también pasó por algo muy, muy aterrador, casi al mismo tiempo que yo. Ángel era un poco más escéptico a la idea de que existieran este tipo de seres. Por lo tanto,
Cada vez que nos juntábamos a hablar del tema, él siempre lo hacía, pero con cierto tono de burla. Hasta que todo empezó a ocurrir, y él fue visitado por uno de estos seres una madrugada. Ángel dormía tranquilo, pero se despertó pasadas las 3 de la mañana cuando el monitor que estaba en su escritorio se encendió solo. Vio que de él empezó a salir una luz roja muy intensa que iluminó todo su cuarto, mientras que su puerta se abría lentamente. Ahí, vio que era una silueta oscura la que estaba entrando en su habitación. Un demonio de aspecto repugnante muy parecido al que yo veía en mis sueños, pero su piel era más oscura, casi negra. Ángel vio que en una de las paredes habían varias cosas escritas, algo que él no recuerda con exactitud, pero entre líneas decía algo como: deben dejar de hacer esto, como una especie de advertencia no solo para él sino para mí también. Cuando vio hacia el monitor, a través de esa luz roja que salía de él, logró notar que estaba abierto el buscador, y ahí, en la pantalla solamente aparecían imágenes demoníacas. El pobre muerto de miedo se volteó hacia la pared, mientras eso que estaba en la puerta comenzó a acercarse poco a poco a la cama. Por un momento, mientras estaba ahí, sintió que todo eso debía ser una parálisis del sueño, que lo estaba imaginando, ya que de un momento a otro no pudo moverse. Pero todo eso estaba ocurriendo en verdad. El motivo por el que no se podía mover era porque su propio cuerpo le estaba diciendo que no lo fuera a hacer, que si lo hacía, aquello se lo iba a llevar. Entonces eso llegó a los pies de la cama, y Ángel sintió lo mismo que yo sentí ese día en la ducha. Sintió como esa criatura se empezó a arquear sobre su cama, quedando a escasos centímetros sobre él mientras lo miraba. Ángel cerró sus ojos apretándolos con fuerza. Su corazón estaba a punto de salirse de su pecho cuando, después de lo que pareció ser una eternidad, ese demonio se dio la vuelta y se fue, y la puerta de la habitación volvió a cerrarse. La luz roja ya no estaba ahí. El cuarto vacío, iluminado solo por la luz que salía de su monitor, que ahora era normal. Cuando nos sentamos a hablar de todo lo que había ocurrido, supimos que teníamos que dejar todo eso. Ya no volvimos a hablar de esos temas, mucho menos a averiguar al respecto, y solo entonces las pesadillas y las manifestaciones se detuvieron. Así aprendí por las malas que hay cosas con las que no se debe jugar, que hay nombres que no están escritos para ser mencionados, sino para nunca serlo, que hay fuerzas desconocidas que se escapan a nuestra comprensión, y el solo verlas puede ser motivo suficiente para hacernos dudar de nuestra sanidad. Esta fue mi historia con el que yo llamo el demonio del sueño, mi encuentro con el mal en una de sus formas más puras. Antes de concluir con este video, hay una pequeña historia que me gustaría contarles. Algo que me ocurrió a mí, a su servidor, en la casa donde Kevin tuvo su experiencia con aquel demonio mientras se duchaba. Estos hechos se dieron antes de lo ocurrido con Kevin y Ángel, cuando yo salía con la chica que vivía ahí, a quien llamaré Cristal. Esto es algo que ocurrió hace ya una década. Ella y su familia siempre han sido blanco de todo tipo de ataques o experiencias paranormales, pero también era la casa la que tenía algo oscuro pegada a ella. A veces solía quedarme a dormir ahí cuando ya se me hacía demasiado noche para regresar a mi casa. Y uno de esos días, mientras mi entonces novia y yo estábamos durmiendo, sentimos que se nos subieron a la cama. Aquello no era nada del otro mundo, considerando que teníamos gatos y a veces dormían con nosotros. Pero en esa ocasión, tan pronto como sentimos la cama hundirse, ambos nos despertamos de golpes, invadidos por una sensación de peligro y de miedo. La cama empezó a hundirse más y más,
comprendimos que lo que estaba ahí con nosotros no podía ser uno de los gatos. Era algo mucho más grande, como una persona, pero de alguna manera, a pesar de que no lo vimos porque no nos atrevimos a darnos la vuelta, sabíamos que no era humano, que no era tampoco un fantasma. Aquella presencia que sentíamos era algo que parecía haber salido del mismo infierno, por más exagerado que suene. Cristal solo lloraba mientras yo intentaba cubrirla con todo mi cuerpo para que de alguna manera se pudiera sentir segura, para protegerla de eso que estaba a nuestras espaldas. No sé si lo estoy recordando mal, pero podía escuchar la respiración de ese ser, ya que cada vez que parecía exhalar dejaba salir un leve gruñido, acompañado por un jadeo como si sintiera placer al vernos asustados. Le dije a Cristal que estuviera lista, que al momento en que le diera la señal saldríamos corriendo hasta el cuarto de su madre, el cual quedaba frente al nuestro del otro lado del pasillo. Cuando le dije ya, los dos saltamos de la cama y casi que tumbando la puerta salimos de ahí. Aquel pasillo parecía hacerse más largo, quizás por el mismo miedo que sentíamos y nuestro afán de ponernos a salvo. Cuando llegamos con su madre a tocarle la puerta y le contamos lo que había ocurrido, ella salió del cuarto y nosotros nos fuimos detrás de ella. La señora es una mujer muy creyente, muy fiel a su fe, y entonces empezó a ordenarle a eso que se fuera. Oró por nosotros en medio de la habitación, y cuando nos hizo entrar, el aire había cambiado por completo. Solo entonces pudimos volver a dormir. Esa fue mi experiencia en esa casa, una de varias. Esa familia, a quien le guardo un profundo cariño y respeto aún al día de hoy, ha vivido muchas cosas de este tipo. Cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar, pero no las comparto simplemente porque no me corresponde hacerlo. Hasta aquí llega el video de hoy. Gracias a todos por su apoyo y su cariño. Nos vemos pronto y recuerden, nunca jueguen con lo desconocido. Y si esta noche sueñan con algo, por favor, no digan su nombre. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.